Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a las cocinas de Red Guaraní acá en Cocinemos Juntos. Hoy con un plato muy bueno, muy clásico, básicamente un plato de roticería, algo que normalmente estamos habituados a consumir mientras caminamos, mientras lo llevamos como almuerzo a la oficina. Hoy te hablo de una tarta. Voy a enseñarte a básicamente preparar una tarta, pero el relleno va a estar bastante interesante porque va a llevar panceta, va a llevar queso, va a llevar pollo, todos los ingredientes que tanto nos gustan resumidos en una sola preparación. Así que vamos a pasar rápido a la lista de mise en place para ver qué tenemos y comenzar lo antes posible. Para la tarta necesitamos 300 gramos de harina 4 ceros, 150 gramos de manteca fría, 3 unidades de huevos, 300 gramos de panceta, 200 gramos de queso para rallar, una suprema de pollo y 100 gramos de crema de leche. Bueno, ya viste los ingredientes, viste que son todas cosas que podemos conseguir en el supermercado sin problema, en la despensa, en la esquina de la casa. No hay ningún problema con los ingredientes porque todos son súper sencillos de conseguir. Vamos a arrancar por lo más importante y lo que más tiempo necesita descansar, que es la masa. La masa, vos tenés que tener en cuenta que necesitas solamente 4 ingredientes para poder trabajarla. O sea, 4 ingredientes indispensables. En este caso son harina, manteca, huevo y sal, ¿sí? El resto de las cosas que vos quieras incorporar ya depende de vos. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es la harina, ¿sí? A esto le vamos a agregar sal. Más o menos calculale que por cada kilo de harina le vas a agregar unos 5 a 10 gramos de sal, ¿sí? Porque nosotros vamos a agregarle un ingrediente extra en este caso que va a ser un poco de queso rallado, ¿sí? Esto te digo como ingrediente extra porque normalmente no lleva la preparación clásica de la masa de tarta, no lleva queso rallado. Nosotros para darle un poco más de rock and roll, un poco más de sabor, vamos a estar agregándole. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar esta masa de tarta? Normalmente necesitas tener, sí o sí, la manteca tiene que estar fría. Fría, o sea, recién salida de la heladera. ¿Y cómo trabajas la manteca? Básicamente la cortas en cubos y vas a estar amasando, por decirlo así, no es la palabra correcta en realidad amasar, sino incorporar esta manteca dentro de la harina. Vas a ponerla lo más separado posible, los cubos unos de otros, que no estén muy pegados. Y vamos a empezar a incorporarlos junto con la harina y el queso rallado. ¿Qué proporciones tenés que manejar para esta preparación? Para nunca pifiarla. Básicamente es, por cada kilo de harina es medio de manteca, ¿sí? Lleva prácticamente la mitad en materia grasa. También hay otras recetas que llevan un porcentaje menor de materia grasa. Quiere decir, normalmente por kilo de harina podés llegar a incorporar 300 de manteca, que es totalmente válido, queda súper bien también. Pero cuanto más mantecosa es la preparación, más la textura de la masa es diferente, es un poco más arenosa, se deshace mejor en la boca. Entonces, cuanto más materia grasa, queda esa textura más interesante. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a pasar la manteca por la harina y vamos a empezar a romper estos cubos. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar a aplastarlos, ¿sí? Sin amasar mucho, sin darle tanto calor. Recordad que las manos están a cierta temperatura y esto brinda calor a la preparación. Entonces no queremos justamente hacer que la manteca se derrita, sino incorporarla. Este proceso puede llevarte un tiempito a hacerlo porque tenés que tomarte el tiempo necesario para que toda la manteca esté bien incorporada. No te tienen que quedar cachos de manteca en la harina y tampoco te tiene que quedar mucha harina restante, sino que todo tiene que incorporarse. ¿Hasta qué punto tiene que incorporarse? Básicamente hasta que tenga la textura de un queso rallado. Vas a llegar a ese punto en el que vas a ver que la harina tomó color amarillenta y tiene una textura mucho más húmeda. Eso es justamente la textura que vamos a ir consiguiendo. Fíjate cómo yo estoy haciendo la preparación, estoy rompiendo, estoy incorporando, ¿sí? No estoy haciendo un amasado como sería con un pan, sino que simplemente estoy rompiendo los cubos de manteca y de esta forma incorporando. Cuanto más fría esté la manteca, mejor, porque eso te va a dar más tiempo a que esta no se derrita y por sobre todo se vaya incorporando de manera adecuada a la harina.
A medida que vamos haciendo esto, cada vez va tomando más la consistencia de la que te estoy hablando. Y después, obviamente, viene la hidratación. ¿Qué quiere decir eso? Vas a agregarle el huevo, que es lo que va a darle la liga a toda la masa. ¿Cuánto huevo? Normalmente eso se calcula a ojo, porque depende del tamaño del huevo, depende si es fresco, si es más viejo. Entonces, todo eso vos tenés que ir calculando a la hora de hacer esta masa. Fíjate cómo va quedando, no sé si se puede llegar a ver. Va quedando cada vez más arenoso, cada vez está tomando un color más amarillento y va tomando más la textura de la que te estaba hablando. Es un queso rallado. Importante es aclarar que yo no estoy amasando, simplemente estoy rompiendo los cubos de manteca e incorporándola a la harina. ¿Ves cómo queda? Parece también la masa de un vellú, ¿sí? Esa mismo, queda básicamente como la masa de un vellú, un poco más arenosa. Bueno, hablando de Envellú, te tengo que hablar de quién te trae las mejores premezclas de Envellú, y se trata de Grano Par. Grano Par te trae productos frescos y de calidad a tu mesa todos los días. Te estoy hablando de harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa almidón y la que te acabo de mencionar, la preparación de Envellú instantánea. Haz todos tus pedidos al 681-397 y recordá, Grano Par es fácil, es rápido y es riquísimo. También te tengo que hablar de Dismar. Dismar te trae junto a Jackie Pangao, una dupla destructora de la grasa, la celulitis, y por sobre todo ellos también te ayudan a conseguir un abdomen de acero. Ahora que terminaron las fiestas, seguramente estás preocupado por tu estado físico, así que llama a Dismar Salud y Cultura al call center 522-610 o también al 0982-380-527. Muy bien, fíjate cómo quedó la masa. ¿Ves? La harina quedó totalmente amarillenta y totalmente incorporada a la manteca. No hay cachos de manteca por ningún lado, porque justamente este es el movimiento que voy haciendo, ¿sí? Ya está, listo. No se necesita más. Nos sacudimos las manos y trabajamos ahora con lo que va a ser la hidratación. ¿Qué quiere decir eso? Con el huevo. Normalmente las recetas, si vos buscas en internet, buscas en algún libro, te dice agua cantidad necesaria o huevo cantidad necesaria. Justamente porque no nos valemos de tanto líquido para poder conseguir el punto de la masa. El agua normalmente, yo particularmente no la recomiendo, no es necesario. Con la hidratación del huevo es más que suficiente. Y hay veces que vas a encontrar recetas que te digan 1,5 huevos. ¿Y cómo vos sacás medio huevo? Fácil, batís un huevo y agregás la mitad de ese batido. O sea, va a ser justamente la mitad de clara y la mitad de yema. Bueno, yo ahora incorporé un huevo y voy a empezar a incorporar nuevamente a la masa. Acordate, no hay que amasar esto porque no estás haciendo un pan, estás haciendo una masa. Esto en gastronomía se llama masa quebrada, ¿sí? Y es muy importante que esto esté todo mezclado, pero que no esté amasado, ¿sí? Porque si no, ¿qué pasa? Te va a quedar chicloso como un pan. Bueno, yo voy a ir incorporando todo esto y vamos a ir a un breve corte, a una breve pausa. A la vuelta ya vas a ver cómo queda la masa totalmente incorporada. Le vas a ir agregando huevo a medida que vaya necesitando, ¿sí? Mientras tanto, vos relajate, agarrá nota, escribí todo lo que te dije, que ya volvemos con más Cocinemos Juntos. Muy bien, regresamos. Fíjate cómo quedó la masa. Yo le fui agregando huevos, ¿sí? Y va consiguiendo justamente más forma. Queda básicamente como una plastilina, podría decirse, como una de esas masas para ir jugando. Lo importante de esto es no darle mucho trabajo, o sea, no estar amasándola, porque entonces desarrollas el gluten, y el gluten es lo que tiene justamente esa elasticidad que tienen normalmente las masas de panes, la masa de pizza, para que tengas una idea. Entonces, esa elasticidad es la que no buscamos en este tipo de preparaciones. ¿Por qué? Porque no queremos esa textura chiclosa al final, queremos justamente una textura crocante, algo que se deshaga en la boca, algo que no precisamente tenga cierta resistencia, sino todo lo contrario, algo que tenga textura crocante o crujiente o suave y que se deshaga en la boca, no como un pan. Bueno, ya aclarado eso, vos tenés que buscarte un molde. Fíjate el molde que yo me escogí, un aro. Vos podés usar un Pyrex, podés usar una budinera, podés usar un molde de pan, lo que vos quieras. Yo te traigo esta opción para darle un toque más, para llegar más al producto que vos conocés normalmente, que es el que encontrás en las roticerías. Bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a sacar la mitad de la masa y lo vas a disponer en un molde. El molde, acuérdate, siempre tiene que estar enmantecado, por las dudas.
Dependiendo de, claro, de qué tipo de molde trabajes. Normalmente hay algunos moldes que ya están siliconados o son teflonados, entonces por ahí no necesitas realmente enmantecar nada. Y otro dato importante es que esta masa, al tener tanta materia grasa, porque tiene mucha manteca, casi un 50%, no necesitas de mucha materia grasa para después despegarlo. ¿Qué vas a ir haciendo? Vas a ir fonzando esto, vas a ir pegando todo, vas a ir levantando. Acuérdate que tiene que quedar finito, no lo hagas muy grueso porque si no vas a estar comiendo más masa que relleno. Tiene que quedar fino, por lo menos la mitad del dedo, ¿sí? Por darte una idea, la mitad del grosor del dedo. Y eso lo vas a tapar con papel aluminio, le vas a poner algo de peso arriba, puede ser arroz, puede ser poroto, y lo vas a mandar al horno. ¿A qué temperatura y por cuánto tiempo? 200 grados, 15 a 20 minutos. Entonces vas a estar generando un blanqueado. ¿Qué quiere decir eso? Vas a estar marcando la masa parcialmente para después agregarle el relleno y terminar la cocción. Esto yo lo voy a dejar de lado porque ya me adelanté una preparación. Y vamos a trabajar con lo que seguramente te está preocupando mucho, que es el relleno. Porque vos querés justamente jugar con esta parte y realmente es el área en el que no tenés límites porque puedes hacer con pollo, vegetales, pescado, carne, lo que vos quieras. Pero antes de continuar, te tengo que hablar de Granopar. Granopar te trae productos frescos de calidad a tu mesa todos los días. Te hablo de harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa almidón, masa para preparar vellú instantáneo. Haz todos tus pedidos al número 681-397 y recordá que Granopar es fácil, es rápido y es riquísimo. Muy bien, vamos a arrancar con el relleno. Básicamente tenemos panceta, pollo, queso, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vamos a trabajar? Va a ser la panceta. ¿Por qué? Porque vamos a ponerla directamente en la sartén, que empiece a sudar, que empiece a liberar toda la grasa, y en eso vamos a estar cocinando nuestro pollo. Que el pollo lo vas a cortar en cubitos o en tiras, como vos te gusta. Acuérdate que no hay límites en lo que respecta al relleno de una tarta. Vos podés trabajar, como te dije hace un rato, con vegetales, con pescado, con pollo, con legumbres, con prácticamente lo que quieras, con solamente quesos, solamente carnes. Ya depende de vos, la barrera o los límites te los pones vos. Acuérdate, yo te voy a dar simplemente algunos tips para que tu relleno siempre esté bien armado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Sartén bien caliente. Empezamos a calentarla y acá vamos a disponer la panceta. Cuando vayas al súper siempre trata de comprarte la panceta más equilibrada. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga mismas proporciones de grasa como de carne, ¿sí? Que no compres solamente grasa, porque si no tenés el problema de que a la hora que estás haciendo este sellado se te escapa más grasa de lo que hay de carne, entonces al final no podés realmente degustar una preparación. Ahora, ¿qué haces con la grasa si es que vos no la querés utilizar? Reservala, utilizarla para otra cosa. ¿Para qué? Y podrías, por ejemplo, hacerte un salteado con grasa de panceta, hacerte prácticamente cualquier cosa, un bife, un pollo, lo que vos quieras, porque sigue siendo materia grasa. Bueno, por otro lado vamos a empezar a trabajar el pollo. Retiramos lo que es el lomito. Vamos a cortar cubitos de pollo. Mientras tanto la panceta va a ir sudando. Yo no le agregué materia grasa extra, o sea, no le puse aceite a la preparación. ¿Por qué? Porque como te dije, ya tiene bastante grasa los cortes de panceta, que no es necesario agregarle nada más. Bueno, cortamos acá el pollo en cubos y mientras la panceta se va desgrasando te voy a estar mostrando otro detalle que hablar de la tarta, que es justamente la liga. ¿Qué quiere decir la liga? Lo que vas a utilizar para que todos estos ingredientes se queden pegados, se queden juntos, se hinche y quede muy lindo en la preparación. Pero antes de eso te tengo que hablar de Dismar. ¿Te cuesta ir al gimnasio? ¿Te cuesta continuar con la dieta? ¿O ni siquiera podés llegar a comenzarla? Bueno, nosotros te damos la solución. Jack y Pangao se unieron para combatir la celulitis, la gordura, la obesidad y por sobre todo ayudarte con ese problema de tonificación de músculos. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar al número 021-522-610 o también tenés el número de celular 0982-380-527. Bueno, voy cuidando acá la panceta. Fíjate cómo está liberando una cantidad impresionante de grasa, que es lo importante, porque en eso queremos cocinar el pollo. Bueno, tengo acá un poco de... Voy a liberarme primero la mesada. Tengo un poco de queso parmesano, ¿sí? Que es normalmente el queso para rallar. Y también tengo un poco de queso mozzarella. ¿Qué voy a hacer con el queso mozzarella? Lo voy a romper acá adentro. Acuérdate que no es realmente indispensable que esto tenga un corte específico porque es queso, se va a derretir en algún momento. Vamos a incorporarlo todo acá.
Vos te compras el queso mozzarella así en fetas en el supermercado o en barras, como vos quieras. Lo importante es que esté en tu preparación porque te da volumen, te da sabor, le da justamente suavidad a la preparación también. Bueno, ahí vamos. Queso mozzarella. Y vamos a agregarle el queso parmesano. Ahí va. Vamos a liberarnos acá. Fíjate la toma de la panceta, cómo está quedando. Desgrasándose, que es lo que estamos necesitando. Y acá ya creo que es momento de disponer del pollo. Lo disponemos en esta grasita. Va a absorber una parte, se va a sellar en otra. Ahí va. Que se cocine ahí. También acá aprovechamos para agregar un poco de pimienta. Y sal, una cantidad moderada. Acuérdate que la sal, si ponemos mucha, corres el riesgo de que te quede salada la preparación. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con panceta, con quesos, ¿sí? Que son todos ingredientes que tienen un alto contenido de sodio o una cantidad importante de sal. Entonces, si vos te llegas a pasar, vas a tener justamente el problema de que te va a quedar una tarta muy salada. Bueno, tenemos acá entonces, como te había dicho, el queso mozzarella, también tenemos el queso rallado. Vamos a disponer un huevo y la cantidad de crema de leche. Atendé bien esta parte, vos estás trabajando con elementos húmedos, en este caso huevo y crema de leche. Vas a utilizar pocas cantidades, no agregues todo de una sola vez, porque mi consejo para que tu tarta siempre te salga bien es que el relleno te quede relativamente húmedo o un tanto mojado, pero no precisamente que sea más huevo y crema de lo que puede ser relleno. ¿Por qué? Depende, normalmente lo que se hace en los restaurantes es se utiliza mucho más esto, o sea, mucho más huevo, mucha más crema, porque genera más volumen. Entonces, bajo esa excusa, ellos no utilizan tanto relleno, no utilizan tanto pollo o tanta panceta como sería en este caso, y te venden más tartas asufleladas que tartas con el relleno del que te hablan. Entonces, siempre agregale, cuando cocinas para vos, agregale mucho queso, agregale poco ligue y más relleno. Y cuando vas a un restaurante, exigí que te den una tarta en condiciones, o sea, que esté realmente con el relleno que vos estás buscando. Verificamos el pollo, que ya está prácticamente cocido. Fíjate esta cantidad de grasa que tiene. Es de lo que te estaba hablando, una panceta que tiene más grasa que carne. Entonces siempre vos tenés que tener en cuenta eso. Y lo que vamos a hacer para no correr tanto, no quedarnos con tanta grasa, vamos a retirarla. Apagamos la sartén y vamos a desgrasar. O sea, vamos a sacarle el exceso. Fíjate toda esa grasa que queda. Esa grasa no la tires, en serio, no la tires, utilízala para cualquier otra cosa, para cocinarte un bife y la sustituís en vez del aceite. O sea, lo que normalmente hacías con aceite natural, un aceite de girasol, utilizá para cocinar otras cosas. Incluso puedes hacerte una chipa, por ejemplo, esperar a que esto se enfríe bien, que gane justamente la textura de grasa y utilizarlo para hacer chipa. Vas a tener una chipa con sabor a panceta y la gente te va a decir, ¿dónde está la panceta? Y secretos del chef, le decimos. Bueno, agregamos acá. Fíjate que está caliente, ¿sí? O sea que yo lo agrego y rápidamente empiezo a mezclar. ¿Por qué? Para que el huevo no coagule. Hacemos toda esta mezcla y fíjate el relleno. ¿Ves cómo queda? Una preparación que es más relleno que el ligue. O sea, vos ves el pollo, ves que hay queso, ves que hay panceta. No es solamente crema y huevo, que es lo que, como te digo, lo que normalmente se hace y no es tanto, es más crema y huevo, o sea, es más esponja que relleno. Entonces siempre estate pendiente de ese detalle. Vamos a ir a una breve pausa. A la vuelta te voy a mostrar cómo cargar la tarta. Sí, después de estar blanqueada, la cargas, la mandás al horno y ya vamos a tener nuestro plato listo. Así que quédate prendido que ya volvemos. Muy bien, regresamos a Cocinemos Juntos y vamos a mostrarte la parte más importante, que en realidad ya no es tan destacada, porque básicamente es simplemente cargar la tarta y ocuparte de cocinarla. Como te dije, la blanqueamos. ¿Qué proceso lleva el blanqueado? Es básicamente llevarlo al horno
tapado con papel aluminio y con algo que le dé peso por encima. ¿Por qué le ponemos algo que le dé peso por encima? Para que básicamente la masa no se corra, o sea, quiere decir que no se baje o no se hinche de más, que es lo que normalmente sucede con la base de la tarta. Entonces, retiramos esto. Fíjate como yo en este caso puse arroz, ¿sí? Puse un poco de arroz. Obviamente este arroz ya no te sirve para cocinarlo porque se cocina de manera poco ortodoxa. Entonces vos lo podés reservar para las veces que hagas tarta. O lo mismo con poroto, lenteja, esas cosas. Vas a notar que la masa libera un poquito más de grasa de lo normal al estar blanqueada. ¿Cuánto tiempo? Como te dije, 20 minutos a 200 grados es más que suficiente. Y acá dispones directamente el relleno. Fíjate cómo queda, es un relleno que está húmedo, ¿sí? Tiene la cantidad justa de crema y huevo, o sea, de ligue, pero tiene más relleno que eso, o sea, tiene mucho queso, tiene mucho pollo. Por eso, quiero crear conciencia acerca de las tartas. Vos tenés que saber cómo consumirlas, tenés que comprar, ir a lugares donde se puedan consumir las mejores o donde haya más relleno que ligue. Entonces esto vuelve al horno. ¿Durante cuánto tiempo? Y calculale, por lo menos a partir de ahora, esto tiene que estar cocido, o sea, tiene que estar bien cocido. Vos lo pinchás con un cuchillo y te tiene que salir húmedo relativamente, no precisamente seco, porque si no, tampoco se disfruta mucho la tarta. Pero si hablamos de un tiempo, básicamente podríamos hablar de 20 a 25 minutos, como mucho media hora, ¿sí? Que es lo que te podría llegar a tardar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un aspecto nutricional muy pero muy importante, que es la importancia de la alimentación durante el embarazo. Nuestro compañero Esteban en este caso tiene no va a estar presente, tenemos a otra nutricionista invitada, ella se llama Natalie, y va a estar hablándonos justamente sobre este tema tan importante para las mamás, que es la forma correcta de alimentarse durante, antes y probablemente después del embarazo. Buenos días, yo soy la licenciada Natalie Valiente, soy nutricionista y hoy les voy a hablar de unas recomendaciones nutricionales para la alimentación en el embarazo. Durante el embarazo es muy importante el consumo de agua, aproximadamente 3 litros de agua por día, porque aumentan los requerimientos de la madre para la formación del líquido amniótico, donde el bebé va a desarrollarse durante 9 meses, ¿verdad? En el útero con el líquido amniótico. También es importante el consumo de frutas y verduras, no más de 3 frutas pequeñas por día, ya que las frutas tienen un azúcar natural denominada fructosa, que finalmente hay que limitar como los demás tipos de azúcares. También es importante el consumo de una buena porción de fibras provenientes de los vegetales. Es así que nosotros solemos recomendar y enseñar la aplicación de un método del plato donde la mitad del plato debe estar cubierto por vegetales, principalmente de hojas verdes. También se puede complementar con hortalizas como el tomate, zanahorias ralladas. Por otro lado, es importante una porción de proteínas provenientes de carnes magras, como carne vacuna magra, pollo, pescados, también huevos, quesos y legumbres. Y otra pequeña porción proveniente de los hidratos de carbono se proveen a partir de arroz, fideo, papas, masas integrales de tarta, por ejemplo. Por otro lado, es importante el consumo de lácteos también, ya que aporta una buena fuente de calcio, a fin de cubrir las necesidades de calcio que también van a estar cubiertas en parte por la suplementación que se le realiza a la mujer embarazada por su ginecólogo o por el ginecólogo tratante. Muy buena la información, como siempre súper completa. Es muy importante rescatar la importancia de la alimentación, como decía Natalie, tener siempre una complementación de todos los alimentos, las vitaminas, las proteínas, los minerales indispensables para el crecimiento del niño, ¿verdad? Que es lo más importante, pero también la alimentación y la nutrición correcta de la madre. Bueno, vamos con nuestra preparación. La tarta entró al horno recién, o sea, esto va a quedar para el equipo de producción seguramente para que ellos prueben. Yo ya te traje una lista, está acá. ¿Sí? La preparamos un poquito antes, que es la misma tarta. Fíjate cómo queda, en este sentido, en este aspecto, una tarta redonda, como la que te había hablado, que es la que normalmente con la que más familiarizado estás de la roticería, de la tienda a la que te vas normalmente a consumir el producto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortarla para nuestra presentación. Vamos a cortarla cuidadosamente, una porción,
para poder hacer la presentación. Fíjate cómo la masa queda crujiente, pero también al mismo tiempo no pone tanta resistencia. Es una masa que se deshace en la boca, que es lo importante. Fíjate el punto, ¿ves? Tiene bastante masa, tiene un nivel de masa adecuado y tiene una buena cantidad de relleno. Hay mucha gente que prefiere más masa que relleno y hay gente que prefiere más relleno que masa. Los gustos no están escritos, así que depende simplemente de vos. Bueno, te tengo que hablar de algo muy importante porque después de esta tarta seguramente lo vas a necesitar y se trata de Dismar. ¿Te cuesta hacer dieta? ¿Te cuesta continuar la dieta o hacer ejercicio? Bueno, aunque no te aplaudimos por eso, te tenemos muy buenas noticias. Jack y Pangao se juntaron para destruir la gordura, la celulitis, la obesidad y además de eso ayudarte a tonificar todos tus músculos. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar Culturas, número 021-522-610 o también puedes hacerlo al número de celular 098-2380-527. Me faltó el aire ahí en un momento, en un pedacito. Bueno, vamos a pasar esto. Fíjate, voy a pasar esta tarta acá y la otra porción más chiquita en un extremo para que puedas apreciar justamente cómo queda. Vamos a poner un poco de orégano, en este caso puede ser un poco de... le va a aportar frescura, le va a aportar un sabor fresco y nuevo que va a cortar justamente con toda la panceta, con todo el queso y por sobre todo va a re de la mano con los demás ingredientes. Entonces un poco de orégano fresco para terminar. Te voy a estar contando más o menos qué fue lo que hicimos. La masa es lo más importante del día de hoy. El relleno ya básicamente depende de vos. Pero la masa, ¿cómo fue? Trabajamos primero harina y manteca, le pusimos un poco de sal y fuimos mezclando, incorporando de manera lenta, sin amasar precisamente, hasta conseguir una textura arenosa como la de un queso rallado. A esto le agregamos 2 huevos y fuimos incorporando nuevamente sin hacer el proceso de amasado y conseguimos una masa lo suficientemente firme como para darle forma a un molde y luego pasarlo a un blanqueado. ¿Cómo era el blanqueado? Papel aluminio por encima, le ponemos algo de peso, en este caso le pusimos un poco de arroz, vos podés ponerle poroto, lenteja, lo que vos quieras, y lo llevamos a horno. ¿Cuánto tiempo? A 200 grados durante 20 minutos para un blanqueado. Lo retiramos, mientras tanto trabajamos el relleno, que te lo puedo decir, hicimos panceta, cocinamos pollo, un poco de queso, mozzarella y parmesano, lo mezclamos todo con un ligue que era de huevo y crema, mezclamos todos al fondo de la tarta cuando ya estaba blanqueada y horno durante otros 25 minutos durante... ¿cuánto tiempo? ¿A qué temperatura quiero decir? Y por lo menos unos 200 grados. Una vez de eso, terminada la preparación, ya tenés una tarta lista para justamente poder venderla, poder consumirla vos en tu casa, disfrutar con tu familia. Así que la propuesta está más que hecha. No dejes de probar nuestras recetas y comunícate con nosotros por nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto acá por las pantallas de Red Guaraní. Cocinemos juntos. Fue auspiciado por Grano Par. Fácil, rápido, riquísimo.